Buenos días, mi nombre es Desiree Rodríguez y vamos a empezar con mi comunicación sobre los ecos de Santa Teresa en un poema específico de Josefina. Esta presentación la he llamado Me busco y no me encuentro, en homenaje a los dos poemas que vamos a analizar. Esta presentación la vamos a dividir en una introducción donde hablaremos de la metodología que vamos a utilizar. Posteriormente, unos objetivos que queremos concluir a través de esta relación intertextual entre estos dos textos. Por otro lado, el análisis per se, que es donde miraremos los poemas. Y por último, unas conclusiones. Vale. La metodología que hemos utilizado es una metodología heurística con una fase analítica e interpretativa, en donde hemos recogido todos esos textos y los hemos analizado. Y por último, unos estudios de género con la mujer como escritora. Por consiguiente, también nuestro corpus se compone de Vivo sin vivir en mí, de Santa Teresa de Jesús, por supuesto, y Me busco y no me encuentro, del libro Marzo incompleto de Josefina de la Torre. Nuestro objetivo principal es comprobar la presencia de las referencias del poema Vivo sin vivir en mí de Santa Teresa en Me busco y no me encuentro de Josefina de la Torre y, por otra parte, comprobar la motivación tras esta intertextualidad. ¿Por qué se da esta intertextualidad? Antes de empezar en el análisis, quisiera destacar un par de datos sobre Josefina de la Torre. Como este congreso es internacional y sí es verdad que habrá muchísimos canarios, pero sé que habrá gente que no conoce a Josefina de la Torre, por lo tanto les quiero dar una información general sobre ella. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que fue actriz, cantante y poetisa de Gran Canaria. Fue muy conocida, actuó con bastantes personalidades de la época. Es hermana del cantante Néstor de la Torre y nieta de Agustín Millares Torres, o sea que son dos personalidades muy importantes dentro de Canarias. Después hay uno de los claves con ella es la clasificación. Hay una problemática muy grande con la clasificación. He oído mucha gente nombrarla como generación del 27 o la parte del elenco de la Sin Sombrero, pero realmente la clasificamos más bien en la generación del 47 y por supuesto tiene bastante de vanguardismo, pero es importante la influencia del modernismo canario, que el modernismo canario, al contrario que el peninsular o incluso el de Latinoamérica, tiene más extensión temporal. Por lo tanto, hay que tener eso en cuenta, que ella, al fin y al cabo, por mucho que la analicemos desde una perspectiva general de la literatura española, no deja de ser canaria y tiene sus características como canaria y muchísimas influencias dentro de la familia Torres modernista. En fin, continuamos con el texto. El texto se lo voy a leer porque entiendo que mucha gente no lo conozca, aunque está incluido como uno de los posibles fragmentos dentro de la PAU de 2025 en el caso de Canarias. Bueno, el poema Me busco y no me encuentro. Me busco y no me encuentro. Rondo por las oscuras paredes de mí misma. Interrogo al silencio y a este torpe vacío, y no acierto en los ecos de mis incertidumbres. No me encuentro en mí misma, y ahora voy como dormida en las tinieblas, tanteando la noche en todas las esquinas. Y no pude ser tierra, ni esencia, ni armonía, que son fruto, sonido, creación, universo, no este desalentado y lento desgranarse, que convierte en pregunta todo cuanto es herida. Y rondo por las sordas paredes de mí misma, esperando el momento de descubrir mi sombra. Bueno, sobre el análisis tenemos que tener claro, pues, la influencia de la generación del 27, como en esa época ella era muy joven, pero ahí estaba, y lo importante de esta época sería la exaltación del siglo de oro español.
¿no? En donde pues Góngora era la clave, Garcilaso sobre todo, y por supuesto con ello Santa Teresa de Jesús. Por otro lado, tenemos mismos sentimientos aunque son distintas temáticas. Las dos están, tanto Vivo sin vivir en mí como Me busco y no me encuentro, las dos están en una sensación de desazón, de tristeza, de desesperación por motivos diferentes, pero el sentimiento es el mismo. Las motivaciones, en el caso de Josefina, es que no pudo ser madre, por eso no pude ser tierra, y en el caso de Santa Teresa era su deseo de irse con Dios lo antes posible. ¿Vale? La paradoja de Santa Teresa, vivo sin vivir en mí, se traslada en Josefina con un me busco y no me encuentro. Las dos, como ya sabemos, la paradoja consiste en unir elementos que son supuestamente contrarios, aunque realmente no lo son, y que cuando los unimos crea un nuevo un significado que todo el mundo entiende, pero es que es bastante difícil de explicar. Todo el mundo entiende que significa vivo sin vivir en mí, todo el mundo entiende que es sufro porque no puedo hacer lo que no puedo hacer, que no estoy bien, me busco y no me encuentro, es que yo no sé ni dónde estoy, o sea, eso todo el mundo lo entiende. Vale. La literatura femenina, además, tiene una característica importante y es la de los espacios cerrados, la necesidad de descripción y de valoración de los espacios, así como su decoración o su descripción, ¿no? Es interesante que muchas veces no se sabe muy bien cuál es el motivo de esta necesidad de descripción de espacios, si es una cuestión biológica de pues, por ejemplo, de anidar, ¿no? O es una cuestión cultural de que las mujeres han estado encerradas, en gineseos, en la casa, en fin. No se sabe. Sea como fuere, aquí vemos dos descripciones muy claras a través de epítetos. Divina prisión, oscuras paredes. Mientras que divina prisión es el cuerpo, oscuras paredes es la mente. Así que fíjense cómo el cuerpo y la mente, o sea, nuestro ser físico está descrito en las dos partes. En cuanto a las estructuras, vemos que la silva, vemos versos alejandrinos y circularidad. La circularidad está muy presente tanto en Santa Teresa como en Josefina, mientras que lo otro, tanto la silva como los versos alejandrinos, ya es más característico de otras cosas, de otros movimientos. En el caso de los versos alejandrinos, es interesante porque los versos alejandrinos son prototípicamente modernistas, lo cual nos hace recordar que Josefina es canaria y la influencia del modernismo está ahí. Y por último, el juego de palabras. Me busco y no me encuentro, rondo por las oscuras paredes, todo eso presente también el reutilizar una y otra vez la misma palabra, lo cual hace también Santa Teresa. Por último, las conclusiones que sacamos es que observamos cómo dichas referencias tienen un uso enfatizador de la desesperación de Josefina de la Torre. Claro, de todos los autores que hay, ¿con cuál me voy a sentir identificada? Pues con Santa Teresa, con la autora femenina más conocida de la literatura, además de ese movimiento que mi periodo histórico destaca, que es el Siglo de Oro, y además que las dos compartimos el mismo sentir de desesperación. Sí, era evidente que era la conexión perfecta. Confirmamos la intertextualidad entre Santa Teresa de Jesús y Josefina de la Torre, por supuestísimo. Y por último, comprobamos la complejidad de la clasificación de la autora de Josefina de la Torre en los parámetros de la generación del 27, del 47, del vanguardismo o del modernismo canario. Por último, quisiera destacar, como esto es un regrabado, las preguntas que se me hicieron en este dicho congreso. Una de las preguntas que se me hicieron fue
sí creo que Josefina de la Torre realmente conocía a Santa Teresa, la obra de Santa Teresa, o sencillamente era una casuística, una casualidad bueno, pues conocía ese poema porque lo dio clase y ya está. Bueno, mi respuesta es que evidentemente, siendo Josefina de la Torre una mujer muy inteligente, siendo además Josefina una persona que estaba en un periodo histórico en el que Santa Teresa, Fray Luis de León, Góngora, Quevedo, en fin, todos los del siglo de oro eran tan importantes, tan significativos, los querían destacar tanto. Obviamente todos los autores leían a estas autoridades, a estos autores. En el caso de Josefina de la Torre, tal y como ella era, ¿no? Tan moderna, tan femenina, tan feminista, es normal que ella acudiera a una mujer, a una de las pocas mujeres destacadas en el canon. Esa es la clave. Decir, sí, yo leo a todo el mundo, pero Santa Teresa tiene algo especial que llama a mujeres con un carácter especial, con un carácter fuerte, porque Santa Teresa, una de las grandes características que tiene es que tenía un carácter fuerte. Y por supuesto, ¿a quién voy a mirar? Pues a alguien que se parezca a mí en mi carácter, mi deseo, en mi desesperación incluso. Yo sí creo que era una autora muy conocida, pero claro, para ello hay que investigarlo más y hay que tener, para hacer esa afirmación contundente, yo es lo que creo, hay que investigarlo más. Por ello no hago esta afirmación contundente, pero sí especulo que lo más lógico es que sí. Pues nada, muchas gracias por verme y por escucharme y hasta la próxima.